están? Bueno, estamos haciendo una serie de videos en los cuales vamos a ir compartiendo desde aspectos del mantenimiento de barcos, motores, velas, jarcia y todo lo que implica vivir a bordo y navegar, como también algunas reflexiones que nos surgen a raíz de estar de viaje constantemente, conociendo gente y interpelados por todo esto que implica dejar atrás un estilo de vida en la ciudad y apostar por algo diferente. Hoy les vamos a hablar de la locura, pero antes nos presentamos. Somos Manu y Rau. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Solmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Caroff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Manu es astrónoma. Dedicó su vida a la investigación científica en supernovas y neutrinos. Hoy es la tripulante nerdy del Tupac, con un amor profundo por el cielo, el mar y todo lo que no se ve a simple vista. Rau estudió ingeniería aeronáutica, dirige la producción de una marca de cerveza y es el capitán del Tupac Amaru, el que arregla, repara, aprende y resuelve todo lo que se le cruce. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. El otro día, después de casi 10 días sin hablar con otro humano que no sea Raúl y estar solo entre nosotros dos, me miré al espejo y me pregunté si no me estaría volviendo realmente loca. Raúl estaba leyendo, el barco apenas se movía y el aire olía a lluvia, a sal y a silencio espeso, como una sopa caliente. ¿Será que poco a poco nos vamos volviendo un poco más locos? De tanto aislamiento, de pasar días enteros solos, de habitar este espacio mínimo que es nuestro barco, el Tupac, donde todo sucede entre nosotros dos. Las palabras, los silencios, las risas, los enojos, las dudas. Pero también en esa misma intimidad aprendemos a valorar con una fuerza nueva a las visitas, las charlas inesperadas, las miradas que llegan como ráfagas de viento fresco. A veces también nos sentimos solos en otras situaciones o lugares, incluso más que en alta mar, en algunas ciudades o en conversaciones impostadas, en ritmos que nos resultan ajenos, en reuniones donde todo parece ir demasiado rápido, demasiado alto o superficial. Y entonces una pregunta se nos impone. ¿Qué es la locura? ¿Es acaso perderse en el mar durante días sin más compañía que las olas y los pensamientos? ¿Habitar el silencio? ¿Estar lejos del ruido y los calendarios? ¿Vivir sin ser productivos de 9 a 5?
¿O es más bien locura esa danza nerviosa de la ciudad? La del reloj, el tránsito, los semáforos, las bocinas, la que bordea lo insano. Esa prisa ciega, ese apuro sin causa, ese insulto automático en el semáforo. ¿No es más extraño aún correr sin saber a dónde, insultarse en la fila de un banco, medirse la vida en productividad y eficiencia? Foucault decía que la locura no existe como esencia, sino como construcción histórica. Es el nombre que la sociedad le da a lo que no encaja, a lo que escapa. Tal vez por eso el mar nos resulta tan cercano, porque también él es inasible, fuera del mapa, difícil de domesticar. Antonin Artaud, que supo navegar los abismos de la mente, también escribió que la vida es quemar preguntas. Quizás por eso estamos acá, porque preferimos quemarnos con preguntas verdaderas antes que anestesiarnos con certezas prestadas, porque tal vez la verdadera cordura no sea obedecer al orden establecido, sino inventar uno propio, habitar otra lógica, donde el tiempo es cíclico como las mareas, el silencio no es un síntoma, sino una presencia. ¿Y si esta locura marinera no fuera un desvío, sino una forma radical de salud? Un intento torpe, hermoso, valiente, de volver a habitar el mundo con asombro, con lentitud, con otro sentido. Vivir a bordo no es una elección práctica, es una forma de vida que no se apoya en estructuras fijas, sino en el movimiento. Somos nómadas. Y no nos movemos de un lugar a otro para llegar, sino para devenir, para transformarnos con cada desplazamiento. Vivir a bordo es, en ese sentido, una forma de pensamiento en movimiento. No vivimos según un plan establecido, ni seguimos una idea heredada de éxito. Al contrario, a veces nos alejamos de eso a propósito. El mundo nos educa para buscar certezas, estabilidad, pertenencia. Pero esa seguridad muchas veces es una jaula, una moral prestada, una identidad rígida, un camino que no elegimos. Salir de ahí obviamente tiene un precio: incomodidad, soledad, incertidumbre. Y a veces desde afuera eso puede verse como una locura. Pero tal vez el verdadero desequilibrio sea vivir sin cuestionar, aceptar verdades sin revisarlas, repetir hábitos sin entenderlos, creer que solo hay una forma correcta de vivir. Vivir en el mar nos exige otra forma de pensar, una mente dispuesta a cambiar, a dejar atrás ideas que antes nos parecían esenciales. El cuerpo también piensa, se adapta, se expone, resiste. Nada en esta vida es estable, ni el clima, ni el rumbo, ni nosotros mismos. Y eso no es un problema, es la condición misma que tiene esta forma de vivir. Quizás estemos un poco locos, pero si esa locura implica habitar el presente con intensidad, recuperar el tiempo propio, oír nuestros pensamientos, ver el cielo de noche, entonces ojalá que no se nos pase nunca.